20 años. 20 años de mi vida enviando cada dólar que podía a México. Y el día que más necesitaba un abrazo de mi madre, todo lo que escuché, no sé si fue ese momento o todo lo que había callado antes, pero algo dentro de mí se rompió para siempre. Mire, yo me llamo Teresa Guzmán. Tengo 45 años y nací en Pachuca, Hidalgo. Allá viví hasta los 21, hasta que un día decidí cruzar para Estados Unidos, pensando que me iba a ir solo un par de años, juntar dinero, ayudar a mi mamá y luego regresar. Pero ya ve, uno planea y la vida se acomoda como quiere. Crecí en una casa sencilla, de esas con patio de tierra y olor a tortillas recién hechas desde temprano. Mi papá murió cuando yo tenía 14 años y desde ahí todo cambió. Mi mamá se quedó sola con nosotros, 3 chamacos, y yo, pues era la mayor. No sé si por eso siempre sentí que tenía que cuidar de todos. Ella trabajaba vendiendo comida en la calle y yo la ayudaba a picar verduras, a lavar los trastes, a cargar cubetas de agua, porque en esa casa, si no ayudabas, no se comía. Yo la admiraba mucho. Mi mamá siempre fue de carácter fuerte, de esas mujeres que no lloran en público, que se aguantan todo, y yo quería ser como ella, pero también recuerdo que era exigente, nada se le escapaba. Si llegabas tarde, si gastabas de más, si te veía flojeando, te lo decía en la cara. En ese tiempo no lo veía mal. Pensaba que así eran las mamás que te regañaban porque te querían. Cuando terminé la prepa, ya no hubo dinero para seguir estudiando. Yo quería ser enfermera, pero pues la realidad era que en la casa hacía falta. Así que empecé a trabajar en una tienda de abarrotes, 12 horas al día, ganando una miseria. Cada semana le daba todo a mi mamá y me quedaba con lo justo para mis pasajes. No me pesaba, era mi mamá. Ella siempre decía, cuando una hija ayuda, Dios se lo multiplica. Pero llegó un momento en que las cuentas no alcanzaban. Mis hermanos todavía estaban en la escuela y un primo que vivía en Nueva Jersey me dijo que allá podía ganar en una semana lo que ganaba en un mes en la tienda. Al principio le dije que no, me daba miedo. Nunca había salido ni de Hidalgo, menos iba a cruzar fronteras. Pero luego empecé a ver la cara de mi mamá, preocupada todos los días haciendo cuentas con un cuaderno viejo, y pensé, si no lo hago yo, ¿quién? Así que junté un poquito de dinero y con la ayuda de mi primo y una amiga, crucé. Fue por Tijuana, con coyotes. Ese viaje nunca se me va a olvidar. Pasé hambre, frío y un miedo que ni sé cómo explicarlo. Pensaba en mi mamá, en sus manos llenas de cicatrices por tanto cocinar y lavar, y me decía, vale la pena, Tere, vale la pena. Llegué a Nueva Jersey un martes en la madrugada. Me acuerdo porque era febrero y el frío me caló hasta los huesos. No hablaba inglés, no conocía nada. Pero a la semana ya estaba limpiando oficinas de noche y en el día cuidaba a una señora mayor. Dormía 3 o 4 horas, pero cada viernes mandaba mi dinero a México. La primera vez que mi mamá recibió ese envío, me llamó llorando. Me dijo, «Mija, me sacaste de un apuro muy grande». Y yo me sentí orgullosa. Con el tiempo fui agarrando más trabajos. Limpiaba casas, lavaba platos en un restaurante, cuidaba niños, lo que fuera. Mi meta era mandar lo más que pudiera. Me olvidé de mí. No compraba ropa nueva, no salía, no gastaba en tonterías. Si me invitaban a algún lado, decía que no porque prefería ahorrar para mandar a México. Y aunque me cansaba, me daba gusto imaginar que allá, gracias a mí, no les faltaba comida, que podían pagar la escuela, que mi mamá podía estar más tranquila.
Pero también hubo momentos en que me sentía sola. En Nueva Jersey la vida es dura. Los inviernos son eternos, el trabajo nunca se acaba y a veces uno se siente invisible. Me acuerdo de llegar a mi cuarto, quitarme los guantes llenos de cloro y llorar en silencio para que mi compañera de cuarto no me oyera. Y aún así, al otro día, ahí estaba otra vez, trabajando, porque así es la vida del inmigrante. No puedes aflojar. A los 6 años de estar allá, conocí a un brasileño en una fiesta que organizó una amiga. Se llamaba Marcelo. Era alegre, platicador, y después de tanto tiempo sintiéndome sola, me dejé llevar. Él vivía en Florida y me convenció de mudarme allá. Me dijo que el clima era mejor, que había más oportunidades y pues me arriesgué. La verdad, al principio me costó. Llegar a otro estado es casi como emigrar otra vez. No conocía a nadie y aunque Marcelo trabajaba, su dinero era para sus cosas. Yo seguía mandando a México como siempre, pero ahora con renta más alta y menos trabajos. Empecé a limpiar casas de nuevo y también hacía horas extras los fines de semana cuidando niños. Marcelo a veces me decía, Tere, ¿por qué mandas tanto dinero? Allá ya están bien, ¿no? Y yo me enojaba porque sentía que no entendía. Allá estaba mi mamá y yo tenía que cumplir. En esos años me fui acostumbrando a que mi vida girara alrededor de enviar dinero. Si mi mamá necesitaba algo, yo lo mandaba. Si un hermano se enfermaba, yo ayudaba. Nunca decía que no. Y sí, me sentía bien haciéndolo, pero también cada vez me quedaba con menos para mí. Ahora que lo pienso, nunca hice planes para mi propio futuro. No ahorré para una casa, no pensé en una jubilación. Solo trabajaba y mandaba, porque mi mamá siempre decía que cuando uno da, la familia lo recuerda para siempre. Y bueno, eso era lo que yo creía. Yo siempre me acuerdo de una tarde, así, sencilla, que para mí fue como una fotografía que nunca se me borra. Fue unos meses antes de que me viniera para acá. Era un domingo, creo que de marzo, porque todavía hacía un poquito de frío en Pachuca, pero ya empezaba a oler a primavera. Mi mamá estaba en la cocina haciendo mole, porque decía que el mole era comida de fiesta. Y ese día había conseguido un pollo grande a buen precio. Yo estaba sentada en la mesa, pelando papas, y ella, como siempre, hablando de todo y de nada. Me preguntaba si ya había visto a fulanita, que si había limpiado mi cuarto, que si me iba a cortar el cabello antes de la feria. En ese tiempo, yo todavía no le decía que estaba pensando en irme. La verdad me daba miedo su reacción. Mi mamá no era de las que se alegraban porque te fueras lejos. Ella siempre decía que la familia tenía que estar junta. Pero yo la veía, con ese mandil lleno de harina, moviendo la cazuela con la cuchara de madera, y me entraban unas ganas tremendas de protegerla. Ese día, mientras ella hacía el mole, yo le dije, «Mamá, ¿usted alguna vez soñó con irse a otro país?» Ella soltó una risa, así bajita, y me dijo, «¿Yo? No, mija, yo soy como los árboles, echo raíces y de aquí nadie me mueve». Me quedé callada. Por dentro pensé, pues yo me tengo que mover, aunque sea lejos. Después, mientras comíamos, me sirvió el plato más grande. Siempre hacía eso. Decía que yo necesitaba fuerzas porque trabajaba mucho. Y sí, trabajaba, pero también creo que era su forma de cuidarme. A veces pienso que por eso me costó tanto dejarla, porque a pesar de sus regaños y de su carácter duro, yo sabía que me quería. En la mesa estábamos solo nosotras dos, porque mis hermanos andaban jugando en la calle. Ella me contó
que había logrado pagar la colegiatura de mi hermano menor y que estaba ahorrando para comprar una estufa nueva. Y yo la escuchaba, pero en mi cabeza ya estaba haciendo cuentas. Si yo mandara más dinero, podría ayudarle a comprarla más rápido. Ese momento fue bonito, tranquilo. Tenía ese olor a mole, el ruido de los trastes y mi mamá hablando como si todo estuviera bien. No había discusiones, no había reclamos. Era solo ella y yo. Unos días después, llegó mi primo de Nueva Jersey de visita. Fue él quien me metió la idea de venirme para acá. Me contó que allá ganaba en dólares, que podía mandar mucho más dinero, que en un año ya tendría ahorros. Yo escuchaba y pensaba en mi mamá. Cuando le dije que me quería ir, fue en la misma cocina. Estaba limpiando frijoles y se quedó muy seria. No me dijo que sí, tampoco me dijo que no. Solo preguntó, ¿y si te pasa algo, Teresa? Yo tragué saliva y le dije, si me quedo aquí, también me puede pasar algo, mamá. Pero si me voy, puedo ayudarle más. No me abrazó, no lloró, solo dijo, tú sabrás, pero no te olvides de dónde vienes. Esa frase la llevo clavada hasta hoy. La última noche antes de irme, ella me preparó un café de olla. Nos sentamos afuera en unas sillas de plástico, viendo el cielo. No hablamos mucho. Creo que las dos sabíamos que cualquier palabra nos iba a hacer llorar. Al despedirme, me dio un rosario y me dijo, póntelo cuando tengas miedo. Y yo no sabía que iba a tener tanto miedo tantas veces. Cuando crucé la frontera, llevaba ese rosario colgado en el cuello. Y cada vez que trabajaba limpiando casas en Nueva Jersey, cada vez que llegaba rendida y con las manos partidas de tanto cloro, me acordaba de esas tardes en la cocina, de ese café de olla, y me decía que todo el esfuerzo valía la pena, que algún día ella me iba a mirar con orgullo y decirme, mija, lo lograste. Y por muchos años, eso fue lo que me dio fuerzas. Cada vez que me sentía sola, que quería tirar la toalla, pensaba en mi mamá sentada a la mesa, sirviéndome el plato más grande, cuidándome como podía. No sé, yo creía que entre nosotras había un lazo fuerte, que nada lo iba a romper, pero nunca pensé que ese lazo iba a cambiar tanto con el tiempo. Cuando llegué a Nueva Jersey, me sentí como si me hubieran soltado en otro planeta. Era febrero, el aire estaba helado y el viento se metía hasta los huesos. Venía con una chamarra gruesa que me había prestado mi primo, pero ni así dejaba de temblar. Nunca en mi vida había visto tanta nieve y la verdad, en ese momento no me pareció bonita, me pareció pura incomodidad. La primera noche dormí en un sofá en el departamento que mi primo compartía con otros 3 hombres. El lugar olía a humedad y a comida recalentada. Yo no me quejé. Sabía que no estaba ahí para estar cómoda. Solo pensaba, mañana mismo busco trabajo, no puedo perder tiempo. A la semana ya estaba limpiando oficinas en el turno de noche. Me contrató un señor dominicano que hablaba un poquito de español y me explicó todo rápido: barrer, trapear, vaciar botes de basura, limpiar baños, el pago, pues para mí era un dineral comparado con lo que ganaba en México. En mi primer cheque ya podía separar la mitad para mandar a mi mamá y todavía quedarme con algo para mis gastos. Pero el horario era pesado. Entraba a las 7 de la noche y salía a las 3 o 4 de la mañana. El frío de esas madrugadas todavía lo siento en las manos. Cuando salíamos, a veces me quedaba parada un rato, esperando el primer bus, y miraba el cielo oscuro. Pensaba en Pachuca, en el calorcito del café de olla de mi mamá, y sentía un hueco en el estómago. Como el trabajo de noche no alcanzaba, de día empecé a cuidar a una señora mayor, italiana.
La hija me contrató para darle de comer, acompañarla, ayudarla a bañarse. Yo casi no dormía 3, 4 horas máximo, pero me repetía: es por poco tiempo, Tere, mientras acomodas las cosas. La primera vez que fui a mandar dinero me temblaban las manos. Eran $200. Para mí, en ese momento, una cantidad enorme. Llamé a mi mamá para avisarle. Me contestó con voz emocionada. Me dijo que justo había tenido un gasto inesperado y ese dinero le salvaba. Ese día me sentí útil, necesaria. Pensé, esto vale la pena. Con los meses agarré más trabajos. A veces limpiaba casas los fines de semana, otras veces lavaba platos en un restaurante mexicano. Llegaba a mi cuarto, porque después de un tiempo ya pude rentar un cuartito para mí sola, y lo único que quería era dormir. Pero me obligaba a hacer llamadas a México para saber cómo estaban. Mi mamá siempre me contaba en qué había usado el dinero, que si para la luz, que si para la colegiatura de mi hermano, que si para arreglar el techo. Yo nunca le decía que estaba cansada, nunca. Pensaba que si le contaba lo difícil que era, se iba a preocupar, así que siempre le pintaba las cosas más bonitas. Estoy bien, mamá, estoy trabajando mucho, no te preocupes. Aunque por dentro estuviera agotada, con las manos partidas del cloro, con la espalda molida. Hubo días buenos, claro. Recuerdo una vez que me invitaron a un parque a ver caer la nieve, y pensé que, después de todo, no era tan fea. Pero eran momentos raros. La mayoría del tiempo mi vida era trabajo, transporte, mandar dinero y volver a empezar. Lo más duro fue aprender que aquí, en Estados Unidos, si no entiendes el idioma, eres como invisible. Al principio todo era yes, yes y gestos con las manos. Me daba pena pedir ayuda. Y si me trataban mal, me aguantaba. Porque uno, como inmigrante, siente que no puede reclamar mucho. A los 2 años, mi primo se regresó a México. Yo me quedé sola. Cambié de cuarto y lo compartí con una amiga de Puebla que trabajaba en limpieza también. Nos turnábamos para cocinar y la comida siempre era algo rápido: arroz, frijoles, huevos. Nunca había tiempo para más. En esos años, lo que más me dolía era no estar en las fechas importantes. Me perdí las graduaciones de mis hermanos, los cumpleaños de mi mamá, las navidades en familia. Me acuerdo de una Navidad en particular. Estaba limpiando un edificio enorme en Manhattan mientras mi familia estaba reunida allá en Pachuca. Cuando terminé, me senté en un banco afuera, con los guantes todavía puestos, y me puse a llorar. Pensé, ¿valdrá la pena todo esto? Y rápido me contesté, claro que sí, lo haces por ellos. Esa fue mi vida en Nueva Jersey durante casi 6 años. Trabajar, mandar dinero, sobrevivir. No ahorré nada para mí. Siempre pensaba que lo que mandaba era una inversión en mi familia. Si ellos estaban bien, yo estaba bien. En ese tiempo, yo todavía sentía que mi mamá estaba orgullosa de mí. Me decía, gracias, mija, Dios te lo va a pagar. Y esas palabras eran como gasolina para seguir. No necesitaba más. Creía que algún día iba a regresar y que ella me iba a abrazar fuerte, diciéndome que todo el sacrificio valió la pena. Pero eso que yo imaginaba, con el tiempo empezó a cambiar. Y ni me di cuenta de cuándo. Cuando conocí a Marcelo, yo ya llevaba casi 6 años en Nueva Jersey. Era brasileño, alegre, siempre con una sonrisa, y hablaba un español medio raro, pero nos entendíamos. Lo conocí en una fiesta de cumpleaños de una amiga en común. Yo no estaba buscando pareja, pero después de tantos años sintiéndome sola, me dejé llevar. Él vivía en Florida, en un lugar cerca de Miami. Me decía que allá la vida era más tranquila, que el clima era como México, que no iba a sufrir esos inviernos horribles,
Y la verdad, yo ya estaba cansada del frío, de las calles grises y del ruido constante de Nueva Jersey. Así que, después de unos meses de hablar, de visitarnos, me convenció de mudarme. No fue fácil decidirlo, porque allá tenía mis trabajos fijos, y aunque eran pesados, ya me movía en automático. Pero pensé, bueno, cambio de aire, mejor clima, y si allá también puedo trabajar, no pasa nada. Llegué a Florida en pleno verano. El calor me pegó en la cara como si estuviera entrando a una sauna. Todo era verde, palmeras por todos lados, y el cielo de un azul que yo no veía desde que dejé Pachuca. En ese sentido, sí fue un alivio. Pero al poco tiempo me di cuenta de que iba a tener que empezar de cero otra vez. Marcelo trabajaba en construcción y ganaba bien, pero su dinero era suyo. No es que no me ayudara, pero él tenía sus propios gastos, sus envíos a Brasil para su mamá, sus cosas. Así que desde el primer mes me puse a buscar trabajo. Conseguí limpiar casas, primero para una compañía y luego por mi cuenta. Aquí la vida era más cara de lo que pensé. La renta se llevaba casi la mitad de lo que ganaba, y yo seguía con la misma costumbre. Primero separaba lo que iba a mandar a México y luego veía con qué me quedaba. Si mi mamá me decía que necesitaba más ese mes, buscaba horas extras. Cuidaba niños los fines de semana, lavaba ropa para vecinos, lo que fuera. Marcelo a veces me miraba raro. Me decía, Tere, ¿por qué mandas tanto? Allá ya están grandes, ¿no? Y yo me molestaba. Le contestaba, es mi mamá, Marcelo. Ella me crió, me dio todo lo que pudo. ¿Cómo no le voy a ayudar? Él no entendía, y yo tampoco trataba de explicarle mucho porque sentía que, si no habías vivido lo que es crecer con carencias, no podías comprender el peso de querer que tu familia esté bien. Al principio, Florida me gustaba. El clima, la gente más relajada, el español por todos lados. Podía ir a la tienda y hablar en mi idioma sin problema. Pero también me di cuenta de que aquí el trabajo era diferente. Las casas eran más grandes, más lujosas y la gente más exigente. Había días que salía tan cansada que ni siquiera cenaba. Me tiraba en la cama y ya. En esos años me empecé a dar cuenta de algo. Yo estaba envejeciendo más rápido. El trabajo físico, el estrés, las pocas horas de descanso, se me notaba en la cara, en las manos, y mientras tanto, mi vida personal estaba estancada. Marcelo y yo teníamos diferencias. Él quería viajar, gastar en cosas para nosotros, y yo siempre decía que no porque estaba pensando en el próximo envío a México. Recuerdo una vez que discutimos fuerte. Era diciembre y él quería que fuéramos a Brasil a pasar las fiestas con su familia. Yo le dije que no podía, que mi mamá me había pedido dinero extra porque iban a arreglar el techo de la casa. Marcelo me dijo, tú siempre eliges a tu mamá sobre nosotros. Y yo le contesté, casi gritando, claro que sí, porque ella siempre me eligió a mí. No sé si fue verdad o solo algo que quería creer en ese momento, pero esa frase me salió del alma. Mi rutina en Florida se volvió igual que en Nueva Jersey. Trabajar, mandar dinero, sobrevivir. La diferencia era que ahora vivía con alguien que, aunque me quería, no compartía mi compromiso con México, y eso empezó a poner distancia entre nosotros. En cuanto a mi mamá, con los años se acostumbró a que yo siempre mandara. Ya no me decía gracias como antes, solo me decía cuánto necesitaba. A veces eran cosas urgentes, otras veces eran para ayudar a mis hermanos. Yo no preguntaba, solo mandaba, pero cada vez me costaba más. Los precios subían, el trabajo se ponía más pesado
y yo sentía que mi cuerpo ya no aguantaba igual. Tenía dolores en la espalda, en las rodillas, pero no podía parar. Pensaba que si un mes no mandaba, allá las cosas se descompondrían. Y aquí viene algo que no sé si llamarlo coraje o tristeza. Mientras yo estaba matándome para enviar dinero, allá seguían gastando como si nada. Una vez, por accidente, vi una foto en redes sociales de mi hermano estrenando un celular carísimo. Yo me quedé mirando la pantalla con una mezcla de enojo y desconcierto. Pensé, ¿y yo aquí rompiéndome la espalda para esto? Pero luego me decía que no debía pensar así, que lo hacía por amor, no para controlar cómo usaban el dinero. Aún así, algo en mí empezó a cambiar. Fue una tarde de domingo. Yo estaba en la sala, con la computadora en las piernas, revisando mis cuentas. Había tenido una semana pesada, 2 casas grandes para limpiar, un trabajo extra cuidando niños, y todavía me quedaban 2 pagos pendientes de la renta y de la luz. Estaba cansada, con dolor de espalda, pero ese día decidí llamar a mi mamá para ver cómo estaba. Cuando contestó, se escuchaba el ruido de la tele de fondo y a mis sobrinos jugando. La saludé, le pregunté por todos y, como siempre, ella empezó a contarme los gastos que había tenido, que la luz, que el gas, que unos medicamentos. Yo ya estaba mentalmente sacando cuentas para mandar más de lo que había planeado ese mes. Y entonces pasó. No recuerdo exactamente cómo empezó la frase, pero sí recuerdo cómo terminó. Mi mamá me dijo, es que, Teresa, tú nunca hiciste suficiente. Al principio pensé que había escuchado mal. Me quedé callada, como esperando que se corrigiera, que dijera que no era eso lo que quería decir. Pero no, repitió algo parecido, que si de verdad hubiera querido ayudar más, ya le habría mandado para arreglar todo lo que hacía falta, que otras hijas en Estados Unidos mandaban más. Yo sentí como si me hubieran metido un golpe en el estómago. En 20 años. Jamás me había dicho algo así. Me quedé callada unos segundos. Sentía que la voz se me atoraba en la garganta y ella seguía hablando sin notar o sin importarle que me estaba destrozando por dentro. Le dije bajito, «Mamá, ¿cómo que nunca hice suficiente?» Y ella, con ese tono frío que usaba cuando estaba molesta, me contestó, «Pues sí, mija, mira, yo agradezco lo que mandas, pero siempre hace falta más». Ahí algo en mí se rompió. No le grité, no discutí, solo dije que tenía que colgar porque tenía trabajo pendiente y corté la llamada. Cerré la computadora y me quedé mirando la pared. Las lágrimas me empezaron a salir solas. Era un llanto diferente. No era el llanto de cansancio ni de nostalgia. Era como si de pronto me hubiera caído encima todo el peso de esos 20 años. Todo lo que había hecho, las madrugadas congeladas en Nueva Jersey, las horas extras en Florida, los dolores en el cuerpo, las navidades sola, los cumpleaños que me perdí, las comidas frías que me tocó comer en una esquina, todo. Y en ese momento me di cuenta de que, para mi mamá, nada de eso contaba. Me vinieron a la mente todas las veces que había dicho que no a algo para mí para poder mandarle más. El viaje que no hice con Marcelo, la ropa que no compré aunque la necesitaba, el dentista al que no fui porque ese mes había que mandar extra. Y me pregunté, ¿para qué? Me quedé así sin moverme, por no sé cuánto tiempo. Marcelo llegó y me encontró sentada, con los ojos hinchados. Me preguntó qué me pasaba, y cuando se lo conté se quedó callado. Luego dijo, «Tere, ya ves, yo te decía que no tenías que mandar tanto». No lo dijo con maldad, pero me dolió igual, porque en ese momento no necesitaba un «te lo dije», necesitaba un abrazo. Esa noche no dormí.
me la pasé recordando frases que mi mamá me había dicho antes. Gracias, mija, Dios te lo va a pagar, eres mi orgullo, yo no sé qué haría sin ti, y ahora nunca hiciste suficiente. Al día siguiente me levanté para trabajar, pero el corazón no me daba. Llegué a la casa que tenía que limpiar y apenas podía concentrarme. Cada vez que me agachaba a recoger algo, sentía que no valía la pena, como si de pronto todo el sentido de lo que hacía se hubiera borrado. En los días que siguieron me distancié. No le llamaba tan seguido, y cuando lo hacía hablábamos poco. Ella no me preguntó por qué. Eso fue lo que más me dolió, que no notara o no quisiera notar que sus palabras me habían herido. Un par de semanas después, mi hermano mayor me mandó un mensaje pidiéndome dinero para algo urgente. Ni siquiera me explicó bien qué era. Y ahí me di cuenta de que no solo era mi mamá. Todos se habían acostumbrado a que yo siempre resolvía. Esa frase, nunca hiciste suficiente, se quedó dando vueltas en mi cabeza como un eco. Y empecé a pensar que quizá ella siempre lo había sentido, solo que no lo había dicho en voz alta. Me pregunté si alguna vez me había visto como algo más que la hija que mandaba dinero. Después de esa llamada pasé semanas como en automático. Trabajaba, limpiaba, sonreía a las clientas, pero por dentro estaba hecha pedazos. No podía dejar de pensar en esa frase. Nunca hiciste suficiente. Era como si me la hubieran tatuado en la frente. Yo me conozco. Cuando algo me duele de verdad, me lo guardo. No soy de andar contando mis cosas porque siempre me enseñaron que las penas se aguantan. Pero esta vez me costaba hasta tragar saliva sin que me ardiera el pecho. Lloraba a escondidas. Cuando Marcelo salía o se dormía, me encerraba en el baño, me sentaba en el piso y me dejaba ir. No era un llanto bonito, era un llanto de rabia, de impotencia. Lloraba por todo lo que me perdí, por las veces que me enfermé y no fui al doctor porque ese mes había que mandar extra, por los inviernos en los que trabajé con los pies mojados, por las horas que pasé esperando un bus de madrugada con miedo de que algo me pasara. Y ahora, después de todo eso, ¿no era suficiente? Me enojaba, sí, me enojaba con ella, con mis hermanos, conmigo misma, porque ¿quién me mandó a tomar esa responsabilidad como si fuera obligación? Nadie me puso una pistola en la cabeza. Yo lo hice porque quería, pero quería que me lo reconocieran, aunque fuera un poquito. Empecé a acordarme de cosas que antes pasaba por alto, como las veces que le mandaba dinero a mi mamá y ella nunca decía gracias, solo me decía en qué lo iba a gastar y que si podía mandar un poco más para tal cosa. O las veces que, cuando yo llamaba, no me preguntaba cómo estaba, solo me contaba los problemas y los gastos. Y también me invadió la culpa, porque aunque me dolía lo que me había dicho, yo sabía que allá las cosas no son fáciles, que mi mamá también trabajó mucho, que ha tenido su vida llena de golpes, y que quizá para ella decir nunca hiciste suficiente no era para herirme, pero me hirió. Una noche, después de un día larguísimo limpiando 3 casas, me senté en la cama y me quedé mirando el techo. Marcelo me preguntó, ¿vas a mandar el dinero este mes? Y por primera vez en 20 años, dudé. Le dije que no sabía, que tal vez mandaría menos. Él me miró como si no me creyera. No es pecado pensar en ti, Tere, me dijo. Y esa frase me dio vueltas toda la noche. No sabía cómo pensar en mí sin sentirme egoísta. En mi cabeza, cada dólar que no mandaba era como quitarle un pedazo de comida a mi mamá. Así me había programado yo misma. Unos días después, me llamaron de México para decirme que había una reunión familiar
y que me conectara por videollamada. Lo hice y ahí estaba mi mamá, rodeada de mis hermanos, riéndose, comiendo. Me dio gusto verla contenta, pero también me dio coraje, porque yo no estaba ahí, y no por gusto, sino porque estaba trabajando para que ellos pudieran estar así. Y aún así, yo no era suficiente. Después de esa llamada, me encerré en el cuarto y escribí en una libreta todo lo que sentía. Puse cosas que jamás me atrevería a decirle en la cara. Que me dolía que no valorara mi sacrificio, que me sentía usada, que estaba cansada de ser la responsable de todos. Lloré mientras escribía y cuando terminé, rompí las hojas y las tiré. No quería guardar ese rencor, pero tampoco sabía cómo soltarlo. En el trabajo, las clientas me preguntaban si estaba bien, que me veían distraída, y era cierto. Limpiaba por inercia, como si mi cuerpo estuviera ahí, pero mi mente estuviera en otro lado. Pensaba en qué habría pasado si nunca me hubiera ido, si me hubiera quedado en México. ¿Habría tenido hijos, una casa propia, una vida menos cansada? Y ahí me pegó otra verdad. Yo había vivido más para mi mamá que para mí. En esos días empecé a guardar un poquito de dinero para mí, algo que nunca había hecho. No era mucho, pero era un inicio. Y aunque me sentía culpable, también sentía un alivio raro, como si por fin me estuviera dando permiso de existir fuera de la obligación. Pero la herida de esas palabras, esa seguía abierta, porque no solo era lo que había dicho, sino lo que significaba, que en sus ojos todo lo que hice nunca alcanzó. Hubo noches en que soñaba con decirle: «Mamá, yo di mi juventud, mis fuerzas, mis años, y aún así no bastó». Pero me despertaba sabiendo que no lo haría, porque aunque me doliera, yo la seguía queriendo. Y esa es la parte más dura, querer a alguien que te hiere sin darse cuenta. Después de esa llamada y de todo lo que vino después, algo cambió en mí. Y no fue algo pequeño, fue como si hubiera apagado un interruptor. Seguí mandando dinero, sí, pero ya no con el mismo entusiasmo. Antes, cuando hacía una transferencia, sentía orgullo. Ahora, solo sentía cansancio. Mandaba lo justo, y si no alcanzaba para todo lo que pedían, simplemente decía que no podía. No sé si ellos notaron la diferencia. Mi mamá nunca me dijo nada, pero las llamadas se hicieron menos frecuentes. A veces pasaban semanas sin que habláramos. Yo no la buscaba, y ella tampoco me buscaba mucho. Esa distancia, al principio me dolió, pero después me acostumbré. Me di cuenta de que, por primera vez en años, tenía un poco de paz mental. Con Marcelo también cambiaron las cosas. Él estaba contento de que yo guardara más dinero para nosotros, pero ya teníamos muchas diferencias acumuladas. Él quería viajar, salir más, y yo no tenía ganas. Había algo dentro de mí que se había roto y no sabía cómo repararlo. A los pocos meses terminamos. No fue una pelea fea. Simplemente cada quien siguió su camino. Y ahí me quedé yo, sola otra vez, en Florida, con mi trabajo y mis pensamientos. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de todo lo que había perdido en estos 20 años. No hablo solo de dinero o de oportunidades, hablo de mi vida como mujer. Nunca tuve hijos porque siempre decía que no era el momento, que tenía que ayudar a mi familia primero. Nunca compré una casa porque siempre prioricé mandar dinero a México. No tuve un ahorro para el retiro ni un plan para mi vejez. Todo lo que ganaba lo invertí en la vida de otros, y cuando me detuve a pensar, me dio miedo. Miedo de llegar a vieja y estar sola, sin un lugar propio, sin nadie que vea por mí. Me pregunté,
¿quién me va a cuidar a mí si yo siempre cuidé de todos? Hubo días en que me sentí muy resentida. Veía fotos de mis hermanos con sus familias, con sus hijos, con sus casas, y yo aquí, trabajando, regresando a un apartamento rentado, cenando algo rápido y acostándome sola. Y aunque parte de mí quería sentirme feliz por ellos, otra parte no podía evitar pensar que todo eso, en parte, se construyó con mi esfuerzo. Me dolía aceptar que, para ellos, yo era como un cajero automático que de vez en cuando se conectaba por videollamada. En el trabajo también notaron mi cambio. Antes, si me pedían cubrir un turno extra, siempre decía que sí. Ahora empezaba a decir que no. Me daba permiso de descansar un domingo, de quedarme en casa viendo una serie, de ir a caminar a la playa. Y aunque eso me daba un poquito de alegría, también venía con culpa. Recuerdo una vez que fui a un restaurante sola, algo que nunca hacía. Me pedí un platillo que me encantaba y mientras comía pensé, esto es para mí, no para nadie más. Y en lugar de sentirme completamente feliz, me invadió una tristeza rara, como si estuviera aprendiendo demasiado tarde a darme algo a mí misma. En cuanto a mi mamá, nuestra relación quedó marcada. No peleamos, no hubo gritos, pero ya no había esa conexión de antes. Cuando hablábamos era más por compromiso y, aunque me cueste decirlo, ya no confiaba en que ella viera todo lo que hice por ella. Creo que esa frase, "nunca hiciste suficiente", borró muchas de las cosas buenas que habíamos construido. También empecé a pensar en volver a México, no porque quisiera vivir allá de nuevo, sino porque sentía que, si algún día me pasaba algo, al menos estaría cerca de mi gente, pero luego recordaba que, aunque estuviera cerca, eso no significaba que me cuidaran, y ese pensamiento me dolía todavía más. En esos meses aprendí algo a la fuerza. Cuando siempre estás para todos, la gente se acostumbra, y cuando dejas de estar, no siempre preguntan por qué, solo buscan quién lo supla. No fue fácil aceptar eso. Me tomó tiempo, noches sin dormir, conversaciones conmigo misma frente al espejo. Pero un día, mientras limpiaba una cocina enorme en una de las casas que atendía, me miré en el reflejo del horno y me dije, Tere, ya basta, ya diste lo que tenías que dar, ahora te toca a ti. No fue un cambio radical de un día para otro, pero fue el inicio. Empecé a ahorrar poquito a poquito, a pensar en qué quería yo para los próximos años, a darme cuenta de que todavía me quedaba vida y que no quería pasarla entera pagando una deuda que nunca existió. Porque sí, al final entendí que no le debía nada a nadie, que lo que di fue por amor, pero que ese amor no me obliga a seguir vaciándome hasta quedarme sin nada. Con el tiempo entendí que había dos caminos: seguir igual, cargando con todo el peso de mi familia hasta que mi cuerpo y mi mente dijeran basta, o soltar. Y soltar no significaba dejar de quererlos, sino dejar de ponerlos antes que a mí siempre. Al principio, esa idea me parecía casi imposible. Era como si estuviera traicionando a mi mamá. Me repetía, si no la ayudo, ¿quién lo va a hacer? Pero luego me di cuenta de algo. Mis hermanos ya no eran unos niños. Cada uno tenía su vida, su trabajo, sus responsabilidades y, aunque yo quisiera creer lo contrario, ellos podían salir adelante sin mí. Aceptarlo fue como quitarme un costal de la espalda. No desapareció de un día para otro, pero empecé a respirar diferente. Un día, después de semanas sin llamar a mi mamá, decidí marcarle. No para discutir ni para reclamarle, solo para saludarla. Me contestó con voz tranquila, como si nada hubiera pasado. Platicamos un rato, me contó de los vecinos, de la iglesia,
de un nieto que había nacido. No mencionó dinero. Yo tampoco. Y ahí entendí que, si yo no ponía el tema, ella podía vivir sin pedirlo cada vez. No es que la relación volviera a ser como antes, pero yo ya no sentía ese ardor en el pecho cada vez que hablaba con ella. Había aceptado que mi mamá era como era, que sus palabras no siempre iban a salir suaves y que yo no podía cambiar eso. Lo único que podía cambiar era cómo lo tomaba yo. Empecé a darme permisos, cosas simples, pero que antes ni pensaba. Tomarme un día libre sin sentirme culpable, comprarme unos zapatos buenos para el trabajo sin pensar que ese dinero mejor lo mando, ir a comer con una amiga y pagar sin remordimiento. Me inscribí a un curso de inglés en la biblioteca pública. Siempre decía que no tenía tiempo, pero la verdad era que nunca me lo daba. Al principio me costó un mundo, me sentía torpe, pero cada vez que aprendía una palabra nueva, me sentía viva, como si todavía tuviera espacio para crecer. Un domingo fui sola a la playa, caminé por la orilla, sintiendo el agua en los pies y me dije, «Esto es vida, Tere. No te olvides de ti otra vez». Fue un momento simple, pero me marcó. Me di cuenta de que no necesitaba grandes lujos para sentirme bien. Lo que necesitaba era tiempo para mí y la libertad de no estar siempre pensando en la próxima transferencia a México. Claro que todavía mando dinero, pero ahora es diferente. Lo hago cuando puedo, no cuando me exigen. Si me sobra, mando. Si no, no. Y cuando me preguntan por qué no mando más, respondo sin miedo. Porque también tengo que vivir yo. A veces pienso que ojalá hubiera llegado a esta conclusión antes, que me hubiera ahorrado muchos años de desgaste. Pero luego me digo que cada cosa pasa cuando tiene que pasar y que no me sirve vivir en el hubiera. Mi mamá nunca se disculpó por lo que dijo aquella vez, y ya no espero que lo haga. Esa es otra cosa que aprendí. No todas las heridas se cierran con un perdón. Algunas se cierran cuando uno decide dejar de abrirlas. Hoy, a mis 45 años, no tengo todo resuelto. Sigo trabajando duro, sigo pagando renta, sigo pensando en qué será de mí en unos años. Pero ya no vivo con esa carga de sentir que tengo que salvar a todos. Ahora entiendo que si no me salvo yo, nadie lo va a hacer. He hablado con otras personas que, como yo, llevan años en este país mandando dinero a sus familias, y muchas me han contado que también han escuchado esa frase de «no es suficiente». Me da tristeza, porque sé el peso que esas palabras tienen. Pero también me da fuerzas para decirles que no se dejen consumir, que no pierdan su vida entera en la idea de que algún día van a recibir un reconocimiento que quizá nunca llegue. Si algo me dejó todo esto, es una lección clara. Ayudar es bonito, pero no puedes ayudar a costa de tu propia vida. El amor por la familia no debe ser una condena. Y aunque todavía hay días en que me dan ganas de volver a caer en el mismo patrón, me recuerdo a mí misma la noche que colgué esa llamada y sentí que me vaciaban el corazón. No quiero volver ahí, no más. Hoy miro hacia adelante. No sé si algún día volveré a México para quedarme o si seguiré en Florida. Lo que sí sé es que, donde esté, quiero vivir para mí, sin culpas. Si llegaste hasta aquí, ya conoces mi historia. Y te voy a decir algo que me costó 20 años entender. Uno puede dar todo, todo, y aún así, para algunas personas, nunca será suficiente. Y no es que uno no valga, es que a veces la expectativa de los demás es un pozo sin fondo. A mí me tomó mucho tiempo darme cuenta de que no podía seguir viviendo así, que no podía dejar de existir como mujer, como persona,
por estar siempre resolviendo la vida de otros. Y lo peor es que yo misma me metí en esa rueda. Nadie me obligó. Yo lo hice porque creía que así se demostraba el amor. Pero ahora entiendo que el amor verdadero no debería pedirme que me destruya para sostenerlo. Miro hacia atrás y veo todo lo que pasé. Los fríos de Nueva Jersey, los madrugones en Florida, los dolores en el cuerpo, los años sin vacaciones, las navidades y cumpleaños que pasé sola. Y claro que duele. Pero también me doy crédito, porque yo hice eso. Porque yo fui capaz de mantenerme firme en un país que no es el mío, aprendiendo todo desde cero, y aún así seguir de pie. Si tú que me escuchas estás en esa situación, te voy a decir algo que me hubiera gustado que me dijeran a mí hace años. Ayuda, sí, pero no te olvides de ti. Guarda aunque sea un poquito para ti. Cuida tu salud, tu tiempo, tus sueños, porque al final, cuando ya no puedas más, muchos de los que recibieron tu ayuda van a seguir con su vida y tú te vas a quedar con las manos vacías. No te sientas culpable por poner límites. No eres mala hija ni mal hijo por pensar en ti. Al contrario, cuando uno está bien, puede dar mejor. Pero si te vacías, si te quedas sin nada, ¿qué vas a dar? Yo sé que la cultura en la que crecimos nos enseña que los hijos tienen que darlo todo por los padres, y no digo que no sea bonito ayudar, yo lo seguiré haciendo cuando pueda, pero ya no voy a dejar que eso me quite mi vida entera, porque yo también importo. Hoy, mi relación con mi mamá es más tranquila, aunque diferente. Ya no espero que me diga gracias o que reconozca todo lo que hice. Entendí que eso no va a pasar y aprendí a vivir con ello. No es fácil, pero es más sano que seguir esperando algo que nunca llega. Si algo me dejó esta experiencia, es la certeza de que tenemos que hablar más entre nosotros, los que estamos acá en Estados Unidos, sobre lo que realmente significa vivir y trabajar aquí. Que nuestras familias entiendan que el dinero no crece en los árboles, que cada dólar que mandamos tiene detrás horas de trabajo físico, cansancio y a veces lágrimas. Por eso te invito a que, si te identificaste con mi historia, lo digas, no te lo guardes. Si has vivido algo parecido, cuéntalo en los comentarios. Quiero saber de dónde me estás escuchando, si eres de México, de Centroamérica, de Sudamérica, y si alguna vez también sentiste que, por más que diste, alguien te dijo que no era suficiente. Y si todavía estás empezando tu vida aquí, recién llegaste y estás pensando en mandar dinero, hazlo. Pero con cuidado, aprende de mi historia. No descuides tu futuro por completo, ponte como prioridad también. Yo voy a seguir contando historias como esta porque sé que no soy la única, y si quieres escucharlas, suscríbete para que no te pierdas la próxima. Aquí hablamos sin adornos, sin inventar, solo la verdad de lo que vivimos los inmigrantes, porque nuestra vida no solo son logros y dólares enviados, también son las ausencias, las renuncias y los silencios que nadie ve. Y esas historias merecen ser contadas. Así que, gracias por escucharme. Y recuerda, ayudar es un acto de amor, pero amarte a ti mismo también lo es.